Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos a todos. Estamos en el capítulo o parte 13 de los relatos de horror de Lovecraft y estamos en el momento en el que vamos a finalizar la historia terrible y macabra de El color que cayó del espacio. Los caballos, que habían quedado atados a unos arbustos resecos de las afueras, comenzaron a relinchar y a piafar desesperadamente. El hombre que manejaba la carreta se levantó para ir a ver qué les pasaba, pero Ammi le salió al paso y tomándolo del brazo le dijo entrecortadamente: «No salga. Fuera hay algo que ni siquiera podemos imaginar. Nahum me dijo que en el pozo hay algo que le chupa la vida a uno. Dijo que debía de ser algo que escapó del glóbulo, que estaba adentro del meteorito que cayó el otro año. Dijo que quemaba y chupaba, que era una nube luminosa como esa nube que ahora estamos viendo ahí fuera. Nahum decía que se alimentaba de todo lo viviente y que la fuerza la sacaba de la vida ajena. Su aspecto y su comportamiento son totalmente diferentes a lo que existe en este mundo. Es algo que vino del más allá». Los hombres se quedaron absortos ante lo que acababan de escuchar, sin atinar a nada, mientras que afuera aumentaba la intensidad de la luz en torno al pozo, y los relinchos de los caballos llegaban al límite de lo espeluznante. El espanto se había apoderado de todos. A los 4 ominosos montoncitos con restos humanos, 2 adentro de la casa y otros 2 en las afueras, se sumaba aquella implacable iridiscencia que salía del fango del pozo. Ammi consiguió detener al cochero y evitarle, por lo menos, la misma experiencia a que había estado sometido él cuando fuera rozado por el vapor cromático escapado de la buhardilla. Inesperadamente, uno de los policías que se hallaba junto a la ventana soltó un grito entrecortado. Los demás acudieron hasta donde estaba su compañero y siguieron su mirada, fija en un punto del exterior. No existen palabras para describir cuanto vieron. Baste con decir que desde ese preciso momento fue imposible poner en cuestión los rumores que circulaban por la zona, y si ellos no aumentaron en cantidad e intensidad, se debió al simple hecho de que aquellos hombres consideraron que era mejor no contar nunca lo que habían visto aquella noche diabólica. Debe consignarse apenas que en aquel momento no soplaba ninguna brisa, pero en la dramática calma de la noche, las ramas más altas de los desnudos árboles no dejaban de agitarse. Se retorcían con un frenesí algo obsceno, con una furia imperiosa, en medio de una insania convulsiva, como si quisieran atrapar y desgarrar las nubes que entretapaban la luz de la luna. Parecían arañar el aire corrompido como movidas por una fuerza que le subía por las raíces. Pasó un largo momento antes de que los hombres recuperaran el aliento, precisamente con la llegada de una oscura nube que tapó definitivamente la luz de la luna y la silueta de las ramas convulsas. Pero la tregua pronto fue quebrada por el acongojado y ronco grito que en forma casi unánime salió de todas las gargantas. Lo ominoso no había desaparecido con la silueta de las ramas, sino que ahora, en medio de la más densa oscuridad del firmamento, los hombres vieron aparecer en las copas de los árboles infinidad de puntitos en los que se disgregaba la luminosidad infernal, conformando un espectáculo análogo al que podrían ofrecer los fuegos de San Telmo o las ráfagas de fuego que caen sobre los apóstoles en Pentecostés. Era una ordalía de luz, como un enjambre de luciérnagas que tras haberse cebado en algún cadáver descompuesto, se entregaban a una endemoniada danza, el todo impregnado por aquella indefinible presencia que tanto aterraba a Ammi. Sobre el pozo, la luz alcanzaba el máximo brillo, produciendo en los desdichados observadores la convicción de que algo contra natura y fatal anidaba allí.
Ahora el pozo no sólo brillaba, sino que la luz salía a raudales por él en un fatídico chorro del color maldito que parecía dirigirse directamente hasta el cielo. El veterinario fue el primero en reaccionar. Febrilmente se entregó a la búsqueda de algún travesaño resistente y una vez que lo encontró, atrancó la puerta con la mayor firmeza. Con un gesto, ya que la voz parecía habérsele quebrado, Ammi llamó la atención de sus compañeros sobre el aumento de la luminosidad en todos los árboles que se distinguían desde la ventana. Los caballos habían reanudado el paroxismo de relinchos, pero esta vez ninguno de los hombres consiguió coraje suficiente como para salir y ver qué les pasaba. En efecto, el resplandor de los árboles había aumentado considerablemente y las ramas ahora mostraban una anómala verticalidad. El armazón de madera del pozo del que colgaba la cuerda también brillaba. Atónito, uno de los policías descubrió que los cobertizos y unos panales de miel junto a ellos también se contagiaban del resplandor. Poco después se escuchó una estrepitosa batahola de caballos en estampida y los hombres pudieron verificar cómo la yunta de caballos había terminado por romper los arbustos donde habían sido atados, arrastrando en la huida el carruaje. El episodio hizo que al menos se reanudaran algunas nerviosas conversaciones y exclamaciones articuladas. «Avanza sobre todo lo viviente que encuentra en los alrededores», observó el doctor. Nadie le contestó específicamente, pero el policía que había bajado a desagotar el pozo agregó que le había parecido como si con su largo palo hubiese removido algo de extraña tangibilidad en el pútrido lodazal del fondo. Pero no tocaba el fondo, solo había un cenagal burbujeante. Sin embargo, estoy seguro de que allí había algo al acecho. La voz del policía casi era acallada por los relinchos y coces del caballo de Ammi, que aún permanecía a orillas del camino. Por su parte, el propio Ammi era presa de un rapto de incoherencias reflexivas que volcó en palabras confusas y masculladas. «Viene de aquella piedra. Allí se apodera de todo lo viviente. Chupa el cuerpo y el alma. Tad y Merwin y Cenas y Navi. Nahum fue el último de todos ellos. Bebieron agua, los chupa y se vuelve más fuerte. Viene del más allá, de donde nada es igual que acá. Ahora quiere volver a casa». La fantástica columna de indescriptible color se retorcía sobre sí misma en un atroz espectáculo que luego cada uno de aquellos hombres referiría según su obnubilado entender. En ese entonces, el caballo de Ammi, que seguía atado al arbusto, prorrumpió un relincho que resonó como algo más allá de cualquier animalidad. Los hombres en la casa instintivamente se llevaron las palmas a los oídos, mientras que el horror de Ammi se prolongaba en una incontenible náusea. Su sensibilidad ante lo que veía y oía había llegado al límite. Cuando uno de los hombres se atrevió a mirar por la ventana, descubrió bajo la luz de la luna al pobre animal boca arriba inmóvil, entreverado con los destrozados restos del carruaje. No hubo casi tiempo para la compasión, porque uno de los policías llamó la atención sobre algo terrible que surgía ahora dentro de la propia habitación en la que se encontraban refugiados. No había ninguna lámpara encendida y, sin embargo, una ligera fosforescencia impregnaba la habitación. Se adhería al piso, al marco de las puertas y ventanas. Se desplazaba notoriamente por las vigas del techo, por los estantes de las repisas y estanterías, y pronto ningún objeto a la vista estuvo descontaminado. Tan rápida fue la invasión como la conciencia entre los ocupantes de la casa de que debían abandonar presurosamente el refugio. Recuperado y con su proverbial practicidad, Ammi los empujó hacia la puerta de atrás y hacia el sendero que llevaba a las praderas que había sido de Nahum. Los hombres parecían avanzar como en un sueño y ni se les ocurrió volver la mirada hasta que se encontraron en un lugar muy elevado de la ladera. El conocimiento que Ammi tenía de aquel sendero había sido providencial, puesto que de otro modo el grupo hubiese debido caminar por delante del pozo.
Con todo, no fue fácil para ninguno de ellos pasar junto a los resplandecientes cobertizos o los iluminados árboles del huerto, por más que las ramas más amenazantes fuesen las de las copas. Nuevos nubarrones oscuros cubrieron la luna, obligando al afligido grupo a atravesar casi a tientas el precario puente sobre el Chapman's Brook y a continuar en las mismas condiciones por el camino entre los prados. Cuando finalmente volvieron la mirada hacia el valle y hacia la granja de los Gardner, lo que presenciaron volvió a estremecerlos. La granja toda refulgía en una insana orgía de colores desconocidos. Las ramas más altas de los árboles apuntaban directamente hacia el cielo, y de ellas surgían lenguas de un horrendo fuego, en tanto la escena parecía una de las alucinantes visiones de Fuseli. Por encima del paisaje campeaba una luminosidad informe y convulsa, un malsano arcoíris de fétido veneno que surgía trepidante del pozo y vibraba, pulsaba, engullía, deslumbraba, lamía y crepitaba siniestramente en aquel ignoto cromatismo cósmico. Anestesiados ya para cualquier asombro, los hombres vieron cómo aquella cosa siniestra se disparaba verticalmente hacia arriba, como si fuese un cohete o un meteorito con trayectoria invertida, pero sin dejar rastro alguno, como no ser una especie de agujero circular, perfectamente trazado entre las nubes. Ninguno de los hombres olvidaría mientras viviese aquel desenlace espeluznante. Por su parte, Ammi se quedó con la vista ensimismada en la constelación del Cisne, tal vez clavado en el mayor resplandor de Deneb, mientras que el demoníaco color se fundía en la Vía Láctea. Al cabo de un rato prolongado, su atención fue requerida por un crujido que se dejó oír en el fondo del valle. Fue estrictamente eso, un crujido, y no una explosión como creyeron oír otros integrantes del grupo. A continuación, sí fue el caos. Un cataclismo pirotécnico comenzó a manar de la granja endemoniada, que, cual un volcán, se puso a arrojar un magma chisporroteante de un color como jamás volverá a verse en este mundo. Entre las varadas que tendían a aglutinarse rápidamente, los hombres alcanzaron a divisar aquella cosa monstruosa que se disipaba en el aire. Súbitamente se levantó un viento que desenrajaba ráfagas oscuras y heladas desde los espacios cósmicos, aullando, azotando los campos y los apretados bosques con una violencia desconocida. Y los hombres decidieron que no era prudente esperar la reaparición de la luna para saber qué había quedado de la granja del pobre Nahum Gardner. El pánico les impedía cualquier intento de razonar en procura de alguna explicación a lo que habían presenciado, por lo que las 7 apresuradas figuras desfilaron presurosas por el camino del norte rumbo a Arkham. El que peor se encontraba era Ammi, quien suplicó a sus compañeros que lo dejasen en su casa. Se resistía visceralmente a caminar solo ni 1 milímetro entre los bosques en medio de aquel extraño vendaval. Era el más conmocionado y lo invadía un pánico continuamente acechante que se prolongaría durante muchísimos años, impidiéndole, entre otras cosas, recordar ninguno de los atroces sucesos que había presenciado aquella noche siniestra. Sobre todo uno, porque mientras los demás hombres huían raudos, con la vista anhelante clavada delante de ellos, Ammi volvió la mirada hacia el tétrico valle, donde hasta poco antes había vivido su desventurado amigo. En aquel arrasado y yermo consiguió ver cómo algo levantaba una suerte de débil vuelo y se sumergía en el sitio preciso de donde había alzado su fantástico vuelo hacia los espacios la abominable monstruosidad. No era más que un color, pero diferente a cualquiera que existiese en la tierra o en los cielos. Ammi lo conocía, y desde aquel momento anidó para siempre dentro de su pecho la sospecha de que sus restos podrían continuar ocultos en el fondo del pozo. Esa era la verdadera razón por la que desde aquella noche nunca consiguió sentirse del todo bien.
Naturalmente que nunca más se atrevió a acercarse hasta aquel lugar. Habían transcurrido ya 44 años desde aquella noche, y recién ahora, al enterarse de que las aguas del pantano sepultarán para siempre las tierras, un destello de alegría ha encendido su espíritu. Yo también me alegré, ya que tampoco he podido olvidar cómo los rayos del sol cambiaban extrañamente de color en las inmediaciones de la boca del pozo. Confío en que sean muchos los metros de agua que la piden aquellos vestigios siniestros, pero por nada del mundo tomaría de esa agua. Y ruego al cielo que por ningún motivo me vea obligado a volver a Arkham o a sus cercanías. 3 policías de los que habían integrado el grupo de la noche anterior volvieron a la mañana siguiente para ver las ruinas a la luz del día, pero comprobaron que ya no había ruinas. Desparramados por el grisáceo y polvoriento suelo, solo se veían de tanto en tanto algunos trozos de ladrillo que habían pertenecido a la chimenea de la granja, piedras del piso del sótano, unos pocos restos minerales y metálicos y el brocal del pozo fatídico. Excepto el caballo muerto de Ammi y su carro, que devolvieron al dueño, no quedaba nada que presumiese la existencia de vida en el lugar. Tan solo se extendían 2 hectáreas y media de polvoriento desierto gris, donde nunca desde entonces volvió a crecer ninguna clase de vegetación. En la actualidad deja la impresión de ser un terreno afectado por alguna sustancia corrosiva, y los pocos que, desafiando las espeluznantes leyendas que circulan por Arkham, lo han visitado, han dado en apoderarlo el yermo maldito. Las leyendas son ciertamente extrañas, pero lo serían mucho más si los hombres sensatos de la ciudad o los químicos de la universidad quisieran analizar el agua de aquel abandonado pozo o el polvo gris que ni el paso del tiempo ni los más furiosos vendavales consiguen dispersar. Lo mismo deberían hacer los botánicos para ver si es cierto, como sostienen las leyendas, que el yermo sigue avanzando lentamente a razón de 1 pulgada por año. Los vecinos dicen que al llegar la primavera, los pastizales de las inmediaciones adquieren un color no del todo normal, y que durante el invierno los animales silvestres dejan huellas muy raras en la nieve, que en torno al yermo siempre es mucho menos espesa que en otras partes de la región. Ya en plena época del automóvil y de las máquinas mecánicas, son muy pocos los caballos que se aventuran en el yermo maldito, pero al internarse en el inhóspito valle, indefectiblemente, todos se espantan y los cazadores no pueden confiar en sus perros cuando se encuentran en las cercanías de la mancha grisácea. También se comenta que su influencia se ha proyectado a la salud mental de la gente de la comarca. Son innumerables los casos de insania que ocurrieron luego de la muerte de Nahum, y además se observa en la gente de la zona una especial incapacidad para abandonar los lugares malditos. Una parte de los granjeros optó por abandonar para siempre aquellos parajes, y solo los extranjeros han sido quienes han venido a reemplazarlos. Pero tampoco permanecieron mucho tiempo. Se quejan de sufrir horribles pesadillas, cosa sin duda natural, pues basta con mirar aquellos siniestros paisajes para caer víctima del desasosiego. Los viajeros, y puedo dar fe de ello, son perseguidos por una sensación de extrañeza, mientras que los escasos artistas que se llegan hasta allí para pintar los frondosos bosques reciben la inequívoca presencia de un misterio que no pueden desentrañar. Recuerdo perfectamente los sentimientos que se apoderaron de mí durante el paseo por la zona, antes de que Ammi me contase la espantosa historia. No olvido cómo al caer la noche deseé que el cielo se cubriese, pues se había apoderado de mí un difuso pánico inspirado por los espacios celestes. Mi opinión no cuenta mucho. He dicho cuanto sabía. Ammi era el único ser vivo a quien podía sacársele algo, a pesar de su fama de chiflado. Los demás vecinos de Arkham se niegan a hablar acerca de los sucesos de aquellos extraños días, y los 3 profesores que examinaron el meteorito y su glóbulo ya no están en el mundo de los vivos. Sin embargo, una cosa es incuestionable. En la piedra había otros glóbulos. Tal vez uno de ellos escapó luego de almacenar el alimento y la energía suficiente. Nadie puede negar que no haya aparecido otro posteriormente. Tal vez,
siga aún en el fondo del pozo. Vuelvo a decir que había algo anormal en la luz del sol cuando daba sobre el hediondo pozo. Los campesinos afirman que el yermo avanza a razón de 1 pulgada por año, lo que probablemente indique un crecimiento lento pero sin pausa. Fuese lo que fuese la cosa que se gesta en las profundidades, debe contenérsela para que no avance, porque en algún momento será imposible de detener. Es posible que esté aferrada a las raíces de los árboles que arañan convulsivamente el aire. Una de las leyendas más recurrentes en Arkham habla de unos robustos robles que se iluminan y se mueven por la noche de un modo antinatural. Únicamente Dios sabe de qué se trata. Por mi parte, creo que Ammi describía una especie de gas sometido a leyes físicas que no son las que conocemos, no de las leyes que rigen en las estrellas y los planetas que podemos ver con nuestros telescopios o en las placas fotográficas que se obtienen en los observatorios. Era una entidad de los cielos cuya diabólica energía y sus dimensiones eran demasiado vastas para nuestros astrónomos. No era más que un color transespacial, un terrible mensajero de un infinito que supera la capacidad de comprensión de la que dispone nuestra naturaleza, un vestigio de zonas cuya sola existencia nubla nuestro entendimiento con nociones tales como abismos extracósmicos y que únicamente nos pueden producir terror. No creo que Ammi me mintiese deliberadamente ni que la historia que me contó fuese el obvio producto de una mente enajenada, como lo consideraba la gente de Arkham. Algo espantoso se había abatido sobre el valle con la caída del meteorito, y algo espantoso aún sigue allí, en una medida y condición imposibles de precisar. Por cierto, que sentiré alegría cuando sepa que el agua ya lo ha cubierto todo. Hasta ese momento, espero que a Ammi no le ocurra nada, puesto que es él quien más sabe de aquella cosa fatídica. No me explico por qué nunca trató de alejarse de aquellos parajes. A veces me sobrecogían las últimas palabras de Nahum referidas por el mismo Ammi. No se puede escapar, te ahoga, ves que avanza hacia ti, pero no puedes hacer nada. Ammi me parece una excelente persona. Será mejor que cuando inicies las obras del pantano le escriba al ingeniero para que lo vigilen de cerca. No me gustaría que se convirtiera en la masa monstruosa, gris, quebradiza, retorcida, que con creciente frecuencia invade mis sueños. Y así finaliza esta increíble historia de horror y de lo sobrenatural. Lovecraft es un maestro de lo sobrenatural. Sus ideas y ocurrencias son sinceramente asombrosas, fuera de lo común. Si disfrutaron de esta historia, no se pierdan mañana porque comenzamos con otra más, así que no se la pierdan. Muchísimas gracias por haber escuchado este cuento, por acompañarme, dejar sus likes, comentarios y suscríbanse por favor que van a recibir notificaciones de más cuentos increíbles. Nos vemos mañana.